Y vamos a buscar mientras en nuestras Biblias, Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 22. Seguimos con esta serie, creo que es el tema 17, de religiosidad, el deseo de ser como Dios. Y en esta ocasión toca el tema, según lo que el apóstol Pablo va resolviendo, de el propósito de la ley. ¿Para qué está la ley? Él está insistiendo en la gracia, en la fe, en la promesa. Y de pronto entonces surge obviamente el tema de, pues, ¿para qué existe la ley? Y leo entonces en Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 22. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Déjeme comentar lo siguiente, es un tema delicado en nuestro país, pero hoy existe una controversia con respecto al Poder Judicial mexicano. El gran problema es que lo que esperamos de ellos son justicia y lamentablemente en muchas ocasiones se pasan violando la ley. Ahora, este problema no es exclusivo de México. Recientemente en Estados Unidos, Joe Biden estaba levantando la voz acerca de sus propios magistrados que insistían en tener un control aparte, obviamente, del gobierno central. Lo mismo se verifica en Argentina, en donde incluso los magistrados son permanentes. Allí ni siquiera son de determinado espacio, sino que son siempre, no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero son permanentes ellos, así que tienen un gran problema contra aquellos que se dicen que son los dueños, podríamos decir, de la ley. Ahora, hay algo que está detrás de esto y de lo que no se habla, pero que explicaría por qué esta necedad, este apego a ese poder, del poder judicial. La razón es que ellos piensan que ellos son la ley. Esto es muy interesante. Ellos piensan que son la ley y si los quitan a ellos, obviamente, ¿qué va a hacer la nación? Ese es el problema que ellos dicen. ¿Qué van a hacer sin ley? Ya no va a haber quien los gobierne, ya no va a haber quien determine. Incluso esto se ve verificado porque ellos insisten en que la ley se debe de interpretar por ellos según el caso. Ojo, no están diciendo que la ley mexicana, sino que ellos son los que definen lo que se tiene que hacer. Ahora, este pensamiento no es nuevo, porque el apóstol Pablo lo está percibiendo. Cuando están los judaizantes en medio de la controversia de la iglesia, ellos se definen a sí mismos como la ley. Ustedes deben de hacernos caso a nosotros, simplemente, dicen los judaizantes, porque tenemos la razón. Somos la ley, somos los propietarios de la ley. Así que vean cómo se repite constantemente este mismo paradigma. Cuando nosotros vemos entonces este tipo de casos, la justicia se vuelve abstracta. Es decir, depende del punto de vista de la persona. Y así todos nos convertimos en jueces. Para mí no está mal esto, pero para el otro sí está mal. Y entonces cada uno se dedica a juzgar a los demás de acuerdo a ese parámetro. Porque todos nos consideramos, no solamente los magistrados, todos nos consideramos ley. Yo tengo razón. Hay un conflicto muy grande entonces con esto. Cuando nosotros miramos este conflicto, que en cada caso, en cada casa particular puede suceder, nos preguntamos igual como el apóstol Pablo, ¿cuál es el propósito de la ley? Déjeme referirme al versículo 19 nuevamente para ir poco a poco analizando los pasajes. Entonces, pregunta el apóstol Pablo, ¿para qué se entregó la ley?
fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. La primera pregunta que vamos a tratar de entender, según el apóstol Pablo, es ¿para qué se entregó la ley? Y lo primero que tenemos que decir y puntualizar es que tanto fe y ley no son competidores. Cuando el apóstol Pablo está presentando su tema, no va a decir que es mejor uno que el otro, sino que los dos tienen su propósito. Tanto la ley como la fe. Tanto la ley como la promesa. Tanto la ley como la gracia. Tienen su lugar, tienen su propósito, tienen su manera de poder desarrollarse. Así que los judaizantes aquí vienen y chocan con esta idea cuando entrometen su pensamiento, porque ellos insisten que la ley era para santificarse. Es decir, está muy bien, Jesucristo ha llegado a nuestras vidas y nos ha salvado mediante la fe y la gracia, pero dicen, hace falta algo más. Hace falta que se circunciden los varones y que todos observemos los mandatos de la ley. Ahora, observe el caso. Esto es lo que todavía se predica en las iglesias. La ley es para santificarnos. Hay que echarle ganas. Hay que hacer el esfuerzo. Hay que cuidar la moralidad. Hay que cuidar los mandamientos. Y esto se ve reflejado incluso desde el tiempo de la Reforma. Por ejemplo, encontré este pensamiento de Thomas Watson, que fue un puritano, que dijo: aunque la ley moral no sea un Cristo que nos justifique, sigue siendo una norma que nos gobierna. Es un error. Y esto lo vi publicado con una persona que se dice reformada, de sana doctrina. Es un error. Así no funciona. La ley no solo no justifica, sino que no perfecciona a nadie. La ley tiene otra función. Dice el apóstol Pablo que fue añadida a la promesa. Ya estaba la promesa presente. La ley entonces surgió después. Recordemos que la promesa le fue dada inicialmente a Abraham y después Moisés complementa, podríamos decir, el cuadro cuando llega con la ley allí en el monte Sinaí. La ley, sin duda alguna, tiene otra función. Ahora, en Romanos 5:20, el apóstol Pablo sigue desarrollando el tema. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Fue dada con una intención, para que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo era incorrecto. Ahora, déjeme detenerme, y aquí entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué no la ley fue dada para restringir el pecado? Porque esto es lo que motiva a las iglesias a presentarlo. Claro, si les ponemos mandamientos, la gente por consecuencia se va a detener. Y el apóstol Pablo no está de acuerdo con esto. No dice esto porque dice que la ley en realidad solo revela la naturaleza del pecado. Es decir, muestra lo que es malo, lo nombra, lo define. Lo que consideramos que es pues más o menos bueno o no tan malo, la ley dice no, si es malo o no es malo. Lo define, así funciona. Cuando nosotros vemos que las leyes no restringen, solamente quedan las sanciones, recordando nuestras leyes mexicanas o las leyes del país en que estemos. Cuando nosotros sabemos de las sanciones, eso es lo que nos frena. Una multa, un castigo, un asunto de cárcel. Pero, ¿qué pasa cuando yo puedo burlar la sanción? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, puedo violar la ley sin ser castigado? Si encuentro un lugar donde me puedo pasar el alto y nadie me ve, allí no hay delito que perseguir, decimos. Sí hay un delito que perseguir, pero el problema es que pude librarme de la sanción.
Cuando nosotros vivimos de esta forma, nos generamos la conciencia supuesta de que no somos tan malos, aunque cada paso que vamos dando, vamos infringiendo la ley. Aquí el gran problema es que nosotros nos empezamos a medir con los demás y decimos, no, es que hay otros peores, yo no soy tan malo. Ya nos convertimos en jueces, ¿se dan cuenta? Ya somos de la Suprema Corte de Justicia con el mismo problema de decir, yo soy la ley, más bien yo no tengo problemas, el que tiene problemas es él. Yo no soy tan malo. Pero el problema no es ese, el problema es que no nos han alcanzado a atrapar. Encontramos un asunto de cinismo, tanto que incluso podemos decir, vergüenza no es que lo hagas, sino que te atrapen. ¿Cuántas cosas hacemos? Tomamos algo, decimos algo, pensamos algo. ¿Se dan cuenta que nuestra vida está copada de pecado? Pero nosotros vivimos tranquilos porque nos excusamos, nos justificamos a nosotros mismos diciendo, bueno, es que hay otros peores. A lo mejor somos los primeros de la lista. Pero esto surge justamente porque no estamos conscientes de la insistencia de para qué, el propósito de la ley, de por qué existe la ley. Ahora, déjenme tomar entonces este espacio para explicar algo que es muy importante. ¿Qué son? ¿10 mandamientos o 10 palabras? Aquí está esta pregunta. ¿10 mandamientos o 10 palabras? Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, lo sorprendente es que cuando se está definiendo los 10 mandamientos que nosotros conocemos, en realidad se utiliza la palabra devarim. Se debería de traducir las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Los mandamientos incluso surgen posteriormente. Después de Éxodo 20 empieza a notificar cada una de las cosas que se deben de observar y sigue hasta el libro de Levítico. Pero los llamados 10 mandamientos en realidad son 10 palabras o 10 juramentos. Miren, es muy interesante cómo lo define, por ejemplo, Reina Valera 60. Ya había dicho que es una versión que tiene algunos problemas, pero que es más literal. Es algo así como una traducción sin mucho pensarlo, sin mucho rebuscarlo para que nosotros lo entendamos. ¿Se acuerda cómo dicen los mandamientos? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, y ahí me voy a detener. ¿En qué tiempo está diciendo? Futuro. Porque, y esta es la manera correcta de poder leerlo, no como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esta es la manera correcta porque son 10 palabras o juramentos. Es decir, eso se cumpliría justamente con la llegada del Espíritu Santo, no antes. Incluso en Éxodo 34:28 encontré esta Biblia, la Palabra de España, que dice, por ejemplo, y allí permaneció Moisés con el Señor durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y añade, y escribió sobre las losas las cláusulas de la alianza, es decir, las 10 palabras. Ojo, no son órdenes, no son mandamientos, son profecía. Es decir, cuando tú no te hagas imagen, cuando tú no mates, cuando tú no adulteres, es porque ya llegó el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Éxodo 19, un pasaje antes de Éxodo 20. Éxodo 19, los versículos 5 al 6, se había predicho. Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo? En el futuro. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino, de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Y cómo se comportaron los hijos de Israel? Con santidad, cumplieron los mandamientos porque no era el tiempo. Eso que tenemos allí en Éxodo 20 solo se cumpliría hasta que llegara el Espíritu Santo en esa gloriosa llegada cuando bajó en Pentecostés. Cuando fuimos capacitados para cumplir ahora sí estas profecías.
Ya no tendríamos dioses ajenos, ya no haríamos imagen y semejanza, ya no tomaríamos el nombre de Dios en vano, ya no matamos, ya no adulteramos. El creyente solamente puede cumplir esto. No estaba hablando de ellos, estaba hablando de nosotros. Así que por eso no son 10 mandamientos, son 10 palabras. 10 palabras proféticas. Mire, hasta el concepto lo tenemos que cambiar. Pablo dice, por eso, que el propósito específico del pacto en la ley del Sinaí fue un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque mientras ellos tuvieran ese pasaje de Éxodo 20, como no lo podían cumplir, era consecuencia de que tenían pena de muerte. No tenían la capacidad. Humanamente no se puede cumplir. Solamente es un acto sobrenatural que viene directamente de Dios. Cuando el pacto fue escrito en esas tablas de piedra, fue deliberadamente diseñado por Dios para ministrar muerte. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya se estaba desvaneciéndose. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. Cuando el apóstol Pablo está comparando el antiguo pacto, el pacto de Moisés, con el nuevo pacto de Jesucristo, dice, no hay comparación, porque el otro estaba destinado a condenar a la gente, porque no se podía cumplir, eran culpables, eran reos por causa de esas leyes incumplidas. Hoy el nuevo pacto se cumple en Cristo, y si nosotros estamos en Cristo, ya cumplimos con eso. Escuche, no tengo que mover un dedo para cumplir el pacto, porque Cristo ya lo cumplió. Tengo que permanecer solamente en Cristo. ¿Cómo permanezco en Cristo? Leyendo, orando, leyendo, orando. Claro, no vamos a estar todo el día leyendo y orando. ¿Qué vamos a hacer durante el tiempo de trabajo o de ocupaciones? Estar en Cristo es estar meditando, es dejar que el Espíritu Santo ministre, es cambiar el chip y meter aquel hardware nuevo que nos permita tener otro tipo de situaciones. No es imponerme todos los días, hoy no voy a mentir, hoy no voy a robar, hoy no voy a pasarme el alto. No. Eso sale naturalmente cuando me doy cuenta que no es digno de eso. Antes era fácil tomar un dinero. Hoy cuando lo veo digo, ¿de quién será? ¿Soy yo acaso? No. Es Cristo en mí. No robarás. Se está cumpliendo hoy. Así que la ley tiene una intención. La exigencia del antiguo pacto era, por causa de su infracción, era la muerte. Dense cuenta que todo terminaba en muerte. Si adulterabas, muerte. Si robabas, muerte. Si hacías, no sé, cualquier pecado, muerte. No había forma de salvarse. Simplemente había que pagar. La ley establece los parámetros de la vida que se espera del pueblo de Dios. Por eso ellos no fueron pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Porque lo podemos hacer. Pero no porque sean nuestras fuerzas, sino porque son las fuerzas de Él. Dice el apóstol Pablo, por eso, en Romanos 7 al 9. Ahora vean este testimonio. Es el testimonio del apóstol Pablo, pero también es el testimonio de Israel. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Saben qué? Es que el apóstol Pablo era de las mejores personas de la comunidad. Era un rabino, era un fariseo, era una persona honorable, moral. Pero cuando vio la ley que decía, no codiciarás, se dio cuenta, ay, eso sí lo estoy infringiendo. Porque la verdad es que sí veo
si deseo, si codicio. Y dice, por consecuencia me di cuenta, estoy muerto. Pude hacer todo lo demás como que no pasaba nada. Nadie me atrapó adulterando. Nadie me atrapó robando. Pero cuando vi que no podía escaparme del mandamiento de no codiciarás. Y eso es lo que tuvo que enfrentarse el pueblo. Eso es justamente lo que se había descrito, y ya habíamos tocado este pasaje en Deuteronomio 29:4. Pero hasta el día de hoy, el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Al que tanto admiramos, al que tanto deseamos pertenecer. No tenían comprensión. Aquellos rebeldes no necesitaban una regla de santificación, porque ni siquiera eran salvos. Ellos lo que necesitaban era un pacto de ley para matar su arrogancia y su orgullo, para demostrarles que no eran nada especial como se sentían, para demostrarles que eran tan pecadores como cualquier otro. Sin embargo, llegaron con sus ínfulas delante del Señor Jesús y le dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie. No comprendieron la ley. De ellos estaba hablando, igual que de nosotros. Nos estaba acusando a unos y a otros. Dios en su gracia les dio un pacto legal para llevar a cabo aquel trabajo de muerte, para que comprendieran lo que estaban haciendo. Dice el obispo Walsham Howe, para explicarnos, una promesa da y una ley quita. Una promesa otorga algo a los demás. Una ley exige algo a los demás. Supongamos que algún rey, gran rey, promete vastas riquezas y posesiones a todos sus fieles súbditos. Y supongamos que, viendo que esos súbditos eran orgullosos y testarudos y necesitaban ser humillados y reprimidos, el mismo rey, después de un tiempo, hizo leyes que les ordenó obedecer. Y él pregunta: ¿a qué deberíamos decir que los súbditos debían sus riquezas y posesiones? ¿Las leyes del rey o la promesa del rey? Todos pudimos ver que estaría a la altura de la promesa. Así es con las riquezas y posesiones que nosotros, los súbditos del Rey Celestial, buscamos. Así que no se trata de lo que hacemos, sino se trata de lo que Él hace. No se trata de mi esfuerzo, y ese es el error del mito de la santificación. Vamos a hacer nuestra santificación en esta tierra. No nos esforzamos para salvarnos, pero sí tenemos que esforzarnos para santificarnos. ¿Cuándo? ¿Dónde lo vamos a lograr? El que justifica y el que santifica es el mismo, es Jesucristo, no soy yo. Ahora, con esto tenemos entonces que reconocer también la doble función de la ley. Hay doble función de la ley. Por ejemplo, en Isaías 55:11 dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Ahora, equivocadamente, la mayoría de explicaciones que he escuchado de los cristianos es: allí está, si predicamos el evangelio, tendrá que dar frutos positivos. No es cierto. Pero sí cumple lo que el Señor quiere. Porque si no logra salvarnos, los enjuicia. Así que cumple su propósito. La palabra cumple su propósito. Ahora, esto nos hace mirar que ofrece tanto oportunidad, y si es rechazada, ofrece juicio. Si miramos con cuidado, es la misma aplicación hacia Cristo, que es llamado el Logos, el verbo, la palabra, el devarim. Lo que nosotros tradujimos mal como mandamientos. No, la palabra. Él es la ley. Por eso puede cumplir la ley, porque Él solamente es la ley. Él es el verdadero juez. No es como nosotros y la Suprema Corte de Justicia, unos pegados que nos hicimos dueños de ese poder y que decimos que podemos definir la ley a los demás.
No, Él es el dueño, Él es el productor. Cuando estaba hablando de las 10 palabras, lo está definiendo a Él, es Cristo, no es nadie más. Y entonces con eso es justamente lo que dice el Señor de la causa de por qué podemos ser salvos si aceptamos su sacrificio, o somos condenados si lo rechazamos. Él lo dijo así en Juan capítulo 3. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así que vea la doble función de la ley tan solo en Cristo. Cristo es el Salvador, pero a la vez es el juez. Nadie puede tomar ese lugar, y Él otorga la salvación por medio de la promesa, o otorga por medio de la ley el juicio que merece cuando se le rechaza. Así que con esto no nos equivocamos al afirmar que Cristo es la ley encarnada. Por eso solamente Él puede cumplir esos mandamientos y esas palabras y esas promesas. Si usted y yo queremos hacer el ridículo de santificarnos y de cumplirlo, solamente Cristo. Él tiene la posibilidad, ofrece misericordia y juicio a la vez. Pablo, ya habíamos visto, que había señalado que solo Cristo podía cumplir la ley, porque ya lo dijimos, solamente Él es la ley. Ahora sí que, como suena a lo mexicano, Él es la ley, Él es el mero mero. No hay nadie mejor que Él. Por lo tanto, esos son sus preceptos, son sus estatutos. Y cuando está cumplida entonces la ley por Cristo, no tiene caso buscar en la ley por sí misma, porque solamente vamos a encontrar juicio, porque rechazamos a Cristo y su gracia y vamos a buscar la ley por sí sola, encontramos juicio. Y ese es el gran problema que Pablo está diciéndoles a los de Galacia. ¿Cómo van a ir a buscar la ley si ya estaba incluida en Cristo? Si ya estamos perfectos, completos, santificados en Cristo, permanezcan en Cristo como ropa puesta sobre sí mismos. ¿Qué van a buscar en las obras del día de ayer? ¿Qué van a buscar en los esfuerzos humanos? Pedro, cuando está hablando acerca de los falsos maestros judaizantes en su segunda carta, dice unas palabras que duelen de esos maestros judaizantes que tenían problemas con Pablo en Galacia. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito. Y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. No está hablando de pecados particulares, está hablando del regreso a la ley. Vienen de allí, no lo pudieron cumplir e insisten en regresar. Pedro no puede más que insultarlos. Es lo mismo que el escritor de Hebreos, cuando está escribiendo, dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Si nosotros estamos rechazando el bendito paquete de Jesucristo, que incluye todo, no nos queda más que recibir la condenación, porque ya no se puede cubrir ningún pecado más. Y está diciendo propiamente el escritor de Hebreos: si ustedes insisten en la ley, si ustedes insisten en permanecer y tratar de guardar la ley, ya no queda más que tener pena por ustedes. Ya no hay ningún sacrificio que cubra esos pecados, porque dijimos que la ley es la única función es determinar el pecado, llamarle lo que es pecado. John Reisinger, un personaje del que estuve tomando alguna parte de este escrito, dice lo siguiente, es muy interesante: no debemos confundir un propósito de gracia, es decir, la misericordia, la entrega del pacto legal para dar convicción a pecadores perdidos, para que se den cuenta que están mal, con la naturaleza del pacto de ley, el cual su trabajo esencial es el generar convicción de pecado, es decir, acusar y condenar.
Dios en su misericordia le permite a la gente que se dé cuenta de lo que está haciendo. Pero esa misma ley no puede dar nada más. No puede transformar a la persona. No lo logra, dice este hombre. De igual manera, no debemos intentar usar el instrumento que Dios diseñó específicamente para administrar muerte como el principal instrumento en la conciencia del creyente del día de hoy para producir en él una vida santa. Y las iglesias están enfrascadas en esto. Están tratando de ser santos. Están tratando de santificarse por medio de esfuerzos humanos, morales, de la ley, cuando ese instrumento fue para determinar la muerte según lo vimos. Ahora, siguiendo con el versículo 20, dice el apóstol Pablo: ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Déjeme detenerme, porque obviamente cuando está hablando de mediador, está haciendo referencia a lo que había dicho en el versículo 19, que dijo: por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. La ley, dice el apóstol Pablo, fue entregada por medio de ángeles. Ojo, no directamente por Dios. Dice, sin embargo, en contraste, que la promesa sí fue hecha directamente por Dios a Abraham. Gran diferencia. Intermediarios sin intermediarios. Dice, por ejemplo, en Hechos, capítulo 7, recordarán al primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando está hablando con denuedo contra sus acusadores, dice: deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Miren, me fui a buscar en la competencia a ver qué decían de este pasaje y encontré uno de los judaizantes que decía que estaban muy enojados y que lo querían golpear porque Esteban se había atrevido a decir que la había recibido de los ángeles y había mentido. No es cierto. Según lo que yo leo, ellos están enojados porque les está reclamando por la acusación de haber rechazado al Cristo. Entonces desde ahí ya tenemos un gran problema. Ahora, pensando sin embargo que pudiera tener algún tipo de razón en un universo paralelo, sin razón, que este hombre de verdad, en medio de su locura, tuviera alguna razón. Estos judaizantes que insisten que se enojaron porque estaba mintiendo, se olvidan de Deuteronomio 33:2. Mire, lo traje en la Nueva Biblia Viva. El Señor vino a nosotros en el monte Sinaí, apareció desde el monte Seir, Él resplandeció desde el monte Parán, rodeado por 10 millares de ángeles y con fuego flameante en su mano derecha. Así que Pablo tiene razón. Y Esteban tiene razón. Fue otorgada la ley por medio de ángeles. No, Dios se presentó y le dio las tablas de la ley directamente a Moisés. ¿Por qué es importante esto? Porque definitivamente ahora Pablo está hablando como un rabino judío. Recordemos que él es fariseo y él con toda autoridad les dice: a ver, para los de la cátedra de Moisés, los que me están poniendo atención, ¿se acuerdan que la ley no fue dada directamente por Dios a Moisés? Y ellos tuvieron que reconocer: sí es cierto, así lo dice en la Torá, en la ley de Dios. Los dejó sin argumentos. Y está demostrando que la promesa es superior porque con Abraham sí estuvo hablando directamente. Sí le concedió esa promesa de manera directa. Así que cuando vemos entonces esta forma de desmitificar del apóstol Pablo y vemos cómo Pablo dice que la promesa llegó directamente a Abraham, porque dice Dios no usó ningún mediador, tenemos que ir a la historia. Y en Génesis capítulo 15 encontramos esta historia a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Ahora, antes de entrar a la historia, recordemos cómo hizo Dios el pacto con Abraham. Primero, la palabra pacto es berit. En el hebreo significa simplemente cortar pacto. Cortar pacto, una palabra muy rara o una frase muy rara, pero lo que hacían en esas entidades en esos tiempos es que para hacer un contrato
Partían a un sacrificio, un animalito, una paloma, un animal de sacrificio, lo partían, lo ponían en dos partes y los pactantes caminaban en medio, de ida y de venida. Tanto que de ahí surge la frase, así me haga el Señor y aún me añada. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído muchas veces? Porque ellos tienen esta conciencia de que si no cumplo el pacto que me haga Dios, igual como sucedió con este sacrificio, que me parta. Ahora, ¿se acuerdan quién fue partido con las manos de Dios? Jesucristo. Fue literalmente partido por el incumplimiento de Cristo. ¿Por el incumplimiento de Dios? No. Por el incumplimiento nuestro. Nosotros faltamos al pacto y Dios partió a Jesucristo el sacrificio. Con esto en mente, entonces vamos a la historia. Dice en Génesis 15:8, pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Me detengo aquí un momento. Abraham en ese momento ya ha pasado mucho tiempo desde que salió de Ur y está en una tierra en donde no hay nada, y entonces él pregunta a Dios, oye, ¿cómo voy a saber que vas a cumplir tu promesa? Y entonces le manda a pedir los implementos de la tórtola, el pichón, el carnero, la cabra o 3 carneros, y ya sabe lo que va a pasar. Ah, Dios va a hacer un pacto conmigo. Ya lo saben, todos ellos así hacían pactos. Pero sigue diciendo enseguida, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre una oscuridad aterradora. Miren, ya el momento preciso, cuando ya vamos a hacer el pacto, Abraham le dio mucho sueño y se quedó dormido literalmente. No pudo hacer el recorrido del pacto. Dice el siguiente versículo, después de que se puso el sol y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día. ¿Quién fue el único que se paseó entre los restos? Dios. Lo miró como un fuego encendido que caminaba. Directamente Dios hace un pacto con Abraham y él toma la responsabilidad y por eso mata a su propio hijo, a Jesucristo, porque Abraham junto con todos nosotros nos quedamos dormidos, no hicimos el pacto, y gloria a Dios, porque si hubiéramos hecho el pacto echamos a perder eso. Así que allí está sucediendo algo muy importante con respecto a la importancia de la promesa. Sobre la ley es mucho más importante la promesa, porque incluso no tiene mediadores, no tiene intermediarios. Versículo 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Y el mismo Pablo responde, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Nuevamente el apóstol Pablo vuelve a insistir al estilo rabino como un erudito judío y dice, a ver, los que están en contra con esta postura de legalismo, de ser ley en sí mismos, dice el apóstol, no hay ninguna contradicción, porque la ley tuvo su propósito específico, así como la promesa tuvo su propósito específico, y tanto la promesa como la ley se complementan, no compiten, pero tampoco hacen lo que la otra parte debía hacer. Cada una tiene su propósito específico. Y cuando nosotros hablamos de la ley, se cumplió completamente en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley, cuando se infringía, demandaba que se matara a esa persona. Y el que murió en nuestro lugar fue Jesucristo. Ya la había cumplido. ¿Para qué vamos a regresar a la ley? Ya la pagó Él. Y entonces surge la fe. La fe que logra lo que la ley no había sido diseñada. Y toma el regalo. Lo aprende.
queda con él, la controversia judaizante es derrotada. No hay manera de demostrar que la ley pueda ser el complemento santificador de la gracia. Dios no se contradice, dice el apóstol Pablo. Y es que si la ley pudiera justificar, ¿para qué habría dos formas de lograr la salvación? Unos se salvan por la ley, dijo Pelagio, uno de los apóstatas de la iglesia, y otros se salvan por medio de la gracia. ¿Eso hace Dios? No. Solamente la gracia desde el primer momento de la promesa dada a Abraham. La ley fue diseñada para demostrar el pecado al no poderse cumplir. Para eso existe la ley. Versículo 22, y con eso terminamos. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Todos somos prisioneros del pecado. Ya habíamos dicho que la ley, en lugar de dar algo, en lugar de dar santidad, en lugar de dar moralidad, en realidad quita. Es decir, nos exige, nos señala. Tú estás intentando, pues estás mal. Estás siendo deudor ante Dios, porque no fue diseñada para dar nada. La ley no fue diseñada para dar nada. Si usted va a la ley, la Constitución mexicana, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y la tiene ahí delante suyo, no le va a otorgar nada que la cumpla. No le va a dar un premio. Solamente lo va a librar de las sanciones, pero no le va a dar un premio. Usted necesita algo más para ser mejor ciudadano. Necesita a Cristo. Y eso no viene en la Constitución. Así que en ese momento el apóstol Pablo está diciendo que cuando se le dio la promesa a los padres, ojo con esto, es muy interesante porque Eva está dentro de nuestros padres, porque a ella le fue predicha la simiente que viene por consecuencia de dar con nosotros y el Señor Jesucristo. Y a Abraham también se habla de la simiente, y los padres se les da la promesa porque ellos también están bajo maldición. Si no hubieran estado bajo maldición, ¿para qué la promesa? Así que cuando nosotros vemos que se están entrometiendo en cumplir la ley, se les olvida el pasaje de Deuteronomio 27-26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Este pasaje claramente somete a la maldición a todos los hombres, no solo contra los que pecan abiertamente con la ley o contra la ley, sino también a los que sinceramente se esfuerzan por cumplir la ley. No solamente a los transgresores, sino a los que pretenden cumplir la ley, están bajo maldición. Esto es terrible. Iglesias malditas, diríamos, si insisten en la ley, si insisten en el modelo de santificación del esfuerzo humano, están bajo maldición. No hay ningún otro sacrificio que hacer por ellos. Están rechazando a Cristo. Así de delicado entonces es esto. Dice Juan Calvino precisamente acerca de esto. El razonamiento es muy poderoso. Buscas justicia en la ley, pero la ley misma, con toda la escritura, no deja nada a los hombres sino condenación. Porque todos los hombres con sus obras son declarados injustos. Y él pregunta, ¿quién pues vivirá por la ley? ¿Qué estamos buscando en la ley? ¿Qué estamos buscando en las raíces hebreas? ¿Qué estamos buscando en las obras humanas? ¿Qué estamos buscando en aquello que no nos va a otorgar nada, sino condenación y juicio? Busquemos mejor a Cristo. Concluyo con otra cita de Calvino. Si las obras entran en juicio, todos estamos condenados. Por eso obtenemos, por la fe de Cristo, una justicia libre. Parafraseándolo diríamos, si esperamos en lo que podemos hacer, si esperamos en nuestros esfuerzos humanos, en nuestra religiosidad, en nuestra moralidad, en nuestra espiritualidad humana, estamos condenados. Diríamos en términos
muy comunes. Estamos fritos, estamos acabados. Pero por el otro lado, si nos liberamos de la ley que insiste en condenarnos y nos aprendemos de Cristo por medio de la fe, estamos libres. ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo diciendo soy un pecador? No soy un pecador. ¿Sabe por qué no soy un pecador? Porque estoy en Cristo. Sí, puedo estar pecando, sí es cierto, pero eso no me hace pecador. Al estar en Cristo, a pesar de que todo lo que me rodea parece que me obliga a pecar. Ah, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al estar en Cristo, respiro tranquilo y digo, ¿por qué me afano en el pecado? ¿Para hacerlo o para no hacerlo? Estoy libre. Cristo ya lo cumplió. Mejor me finco en Él. Descanso en su reposo. Padre, te damos gracias porque tu misericordia infinita a nosotros nos conmueve, nos invita a confiar, lejos de estar buscando en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias vanas moralidades, una supuesta santificación que nunca llegará. Esperamos en aquel que nos amó, en aquel que nos justificó, en aquel que nos santificó, en aquel que nos glorificó. Porque en Cristo todo se ha cumplido. Hoy te damos gracias, Señor, porque entonces no estamos vendidos al pecado, ni estamos rendidos a Él, sino que podemos detenernos porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es una realidad que hoy nos lleva a tener la posibilidad de cumplir todo aquello que era imposible para nosotros. Oh Señor, perdónanos por haber insistido tanto en nosotros mismos, cuando todo es por fe en el Cordero de Dios. Te pedimos, Dios, que entonces tú manifiestes tu gracia infinita y fiel constantemente para que descansemos en tu bendita voluntad, en el descanso que nosotros necesitábamos, en el reposo de Dios. Permite, Señor, que sentados a tus pies nos gocemos con tu belleza, con tu presencia, con tu santidad, y entonces nos olvidaremos del pecado, nos olvidaremos de esa lucha fatídica que no debimos jamás haber emprendido, esa guerra que no tiene sentido, cuando nosotros decidimos que efectivamente es mejor confiar en Cristo que esperar en el hombre. Bendito sea, Señor, por esta palabra tuya. Siémbrala, Señor, confírmala en nuestros corazones. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén.